Gracias, Vilma. Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a la charla número 10. En esta oportunidad tengo el honor de contar con tres grandes profesionales, empezando por la arquitecta Vilma Juliana Morales Bravo, que es, arquitecta profesión, egresada a la Universidad Ricardo Palma, es especialista en arquitectura bioclimática, arquitectura en infraestructura educativa y paisajismo. Actualmente cursa la maestría en Ciencias en Planificación y Gestión Urbano Regional en la Universidad Nacional de Ingeniería. También ha cursado diplomados en el Sistema Nacional de Programación Multianual. Tiene cursos en España sobre accesibilidad en vivienda, turismo, patrimonio, ayudas técnicas para personas sordas, personas con movilidad reducida. Es experta en el diseño, en supervisión de obras, adecuaciones e implementaciones en infraestructuras de vivienda y otras tipologías. Asimismo, también nos acompaña Alfredo Gabriel Cisneros Tananta, docente, licenciado de la carrera de Educación en la especialidad de Ciencias Sociales, experiencia profesional en el sector privado y público, con gran iniciativa, altamente colaborador, ha desempeñado cargos laborales y orientaciones de trabajo en equipo, con amplia experiencia en gestión pedagógica y en educación básica, regular en los niveles de primario, secundario y también en educación inclusiva y materia de discapacidad. Asimismo nos acompaña José Clemente Peralta Navarrete, abogado, colegiado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es maestro en gestión pública de la Universidad César Vallejo, cuenta con maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, cursos de formación en accesibilidad en España relacionados a la vivienda, el turismo, patrimonio, en ayudas técnicas para personas con discapacidad auditiva, para personas con movilidad reducida y en la vivienda, y también es especialista en la inclusión, discapacidad, infancia y adolescencia. Tiene amplia experiencia en derecho penal, derecho para las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables, es asesor de órganos en línea de materia de accesibilidad, entre otros. Trabaja como responsable de área legal de la Fundación ANAR. Actualmente se encuentra laborando y brindando asesorías técnicas para diferentes entidades públicas y privadas. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias a los tres por darse tiempo. Sé que están con una agenda super full a los tres. Y bueno, quisiera dar pase principalmente a Vilma, que es una gran compañera. Nos conocimos en Colegio de Arquitectos del Perú y pertenecemos a diferentes subcomisiones nacionales. Así que, Vilma, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por participar. Yo creo que este espacio es muy importante para poder democratizar el conocimiento, ¿no? Esto lo hemos venido conversando siempre, como tú lo dices, desde el Colegio de Arquitectos, de las otras comisiones. Y este es un tema importante porque vamos a compartir lo poco que sabemos con los otros colegas. Sé también que hay otros profesionales que están escuchando esta ponencia o esta charla, y va a ser bastante enriquecedor porque vamos a poder aplicar. Gracias, Vilma. Un gusto, de verdad. Bien, entonces, a ver si vamos empezando. Gabriel, por favor, si puedes ir presentando. Bien, nos ha tocado la tarea de poder decir cuál es el rol de la arquitectura en la sociedad. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Que lo tenemos que mencionar. Porque hablar del rol de la arquitectura es hablar principalmente del papel que tiene el arquitecto y la arquitecta en el desarrollo de las ciudades y de las edificaciones. Porque somos nosotros quienes somos responsables del hábitat de la persona. Y este hábitat, que es todo el espacio que nos rodea, edificado y el espacio abierto, puede traer conductas tanto positivas como negativas en la persona. Entonces, por ello es fundamental que esta conciencia del papel que tenemos nosotros como arquitectos, pues lo vayamos desempeñando bien. Alfredo, si puedes ir a ampliar un poco la presentación, por favor. ¿Se me logra? ¿Se me escucha? Bien. A ver. Sí. A ver, creo que Alfredo tiene problemas con presentar.
¿Es en Creo que lo ha la puesto parte de de abajo? repente en pantalla completa y no lo compartió ahí. Ah, creo que sí. A ver, un segundo. Perdón, No problem, no problem. Sí, Alfredo, ¿nos logras escuchar? Sí, sí, te escucho. Claro. Ah, ya, ¿puedes A ver, ampliar la presentación, por favor? Sí, sí. Entonces, como les decía, este rol del arquitecto, pues ya en nuestra carrera formativa siempre nos han ido diciendo, ¿no? Que hay ciertos reglamentos, ciertas normas que deben de cumplirse. Y claro, seguir parámetros está bien en el diseño, pero tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque este espacio va generando sensaciones, nos va a permitir también aprender del espacio o poder de repente el espacio nos puede dar percepciones ante lo que vamos sintiendo. Entonces, no solo guiarnos de lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que es la norma madre, en este caso, de la norma peruana, el poder implementar para hacer algún tipo de diseño. A ver, voy a ver si yo puedo presentar. Por favor. Voy a ver, ya, yo voy presentando Alfredo. Ok. Gracias. Me avisan por favor si lo logran ver. ¿Sí? ¿Se ve? Todavía no comparte en pantalla. A ver. Ahora sí, me parece que ya. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Ya, listo. Entonces, bueno, les decía del rol del arquitecto, ¿no? Que es importante porque nosotros somos quienes empezamos a modelar cuál es el hábitat de la persona. Y este es un dato curioso porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que pasamos entre el 80 y 90% de nuestro tiempo en algún tipo de edificio. Y este edificio puede ser nuestra casa, nuestro centro de trabajo, nuestro colegio, ¿no? Ya Alfredo les va a dar un poco más va a ampliar un poco más el tema, pero este dato quiere decir que nosotros vamos a estar dentro de un espacio físico y este espacio pues va a traer mucha influencia, tanto positiva como negativa, dentro de la percepción de una persona. Y otro dato también que nos da la Organización Mundial de la Salud es que permanecemos despiertos el 75% del día. Esto quiere decir que solo dormimos 6 horas y todo el resto pues permanecemos despiertos. Entonces, en todo este recorrido de la ciudad, ¿no? Desde que salimos de nuestra vivienda hasta que vayamos a nuestro centro de trabajo, vamos haciendo uso del espacio físico, ¿no? De la ciudad. Entonces, todo esto también trae una carga de poder percibir cuál es el ambiente, cuál es la ciudad que me está recibiendo, ¿no? Ahora, yo creo que hemos perdido un poco, sí, esta sensibilidad en el diseño. Ya desde el enfoque tanto social y humanista, el diseño arquitectónico no está siendo muy bien formulado, no está tomando la importancia del caso. Pues vamos a ver que
encontramos espacios que pueden ser agresivos, ¿no? Como los puentes peatonales, que bueno, acá encontré una noticia donde nos dice que Metro de Lima cierra 14 puentes peatonales de Lima Sur por revisión de estructuras, ¿no? Entonces ya vamos a un tema más de carácter estructural, más que tanto el tema físico o visual que pueda tener. Sin embargo, esto trae sí consecuencias, ¿no? Consecuencias de este elemento en el emplazamiento de la ciudad, de cómo se puede ir percibiendo, porque no solo es la estructura, sino también cuál es la percepción de seguridad que yo pueda tener. Ahora, si hablamos de género, ¿quiénes son más vulnerables? Pues van a ser las mujeres, porque muchas de ellas pues van a evitar transitar por ese lugar en zonas, en determinados horarios, ¿no? Entonces esto también va limitando la participación de la persona. Ahora, a comparación de repente de otros distritos, que sí, ya toma una conciencia del diseño para que éste pueda ser espacialmente y sensorialmente también mejor recibido por la persona. Isabel Rosas, que es arquitecta especialista en neuroarquitectura, nos dice que la arquitectura sí afecta el conjunto de nuestro organismo y esta provoca o mitiga enfermedades. Entonces, ya hablamos más allá del propio diseño, ¿no? De la función, sino nos habla de que el espacio, si es un espacio adecuado, puede ser generador de conocimientos, o puede llegar de repente al otro extremo, de que te pueda deprimir, ¿no? Entonces hay espacios pues que inspiran y deprimen. Y eso es, de repente es una pequeña línea que la divide, de la cual debemos de tener conciencia para empezar a diseñar. Y esto también lo podemos ver de repente en los hospitales, ¿no? ¿Qué otros espacios puedan generar esto? Si estamos pues mucho tiempo, bueno, los profesionales que trabajan en el área de salud están mucho tiempo en los hospitales, incluso a comparación de las clínicas también se marca una diferencia, ¿no? De cómo es este espacio percibido tanto por el paciente o por el profesional que trabaja en estos espacios, y también qué está aportando a la sensación. Entonces, ya desde la neuroarquitectura vamos pensando cuál es el impacto que tienen estos espacios a nivel fisiológico. Y esto es importante que se pueda trabajar. Otro punto importante es la importancia de la adaptabilidad de los espacios arquitectónicos. Sabemos que el diseño arquitectónico debe permitir la funcionalidad de los ambientes, al igual que los mobiliarios, ¿no? Los mobiliarios deben de facilitar tanto el aprendizaje como la experiencia del usuario. Por ejemplo, cuando diseñamos espacios debemos de tomar en cuenta los colores, de repente si estamos en un dormitorio, tenemos que tomar en cuenta cómo tiene que ser el color de ese ambiente, o de repente en un área de hospitalización de niños, ¿no? ¿Cuál es la percepción? Porque a través tanto del color y de la iluminación, la persona también puede mejorarse, puede sentirse mejor. También debemos de tomar en cuenta acerca de las texturas. Hay texturas pues que permiten la identificación de una determinada comunicación. Cuando hablamos de textura, pues podemos encontrar tanto en la pared como también en el piso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, un tipo de textura podría ser estos pisos podotáctiles, que algunos de ellos y comúnmente se ubican en los cruces peatonales o en el metropolitano, ¿no? Son los pisos amarillos. Y estas texturas pues ayudan al desplazamiento de las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. También debemos de pensar en el uso del sonido, ¿no? El sonido a través de qué elementos me pueden advertir algún tema de repente de emergencia o de aviso o de alerta. Entonces, eso también tiene que ser incluido en el diseño. U otros elementos, por ejemplo, los recursos verdes y los recursos azules, ¿no?
utilizar determinados tipos de vegetación para poder tener ambientes más relajantes, ¿no? Ya incluso hay una corriente de poder tener plantas al interior de la oficina, porque ya se ha demostrado que estos tipos de elementos verdes dan otro tipo de sensación. Entonces eso también va a llegar a que se tenga un mejor desempeño en el tema laboral. Después en los recursos azules pues se pueden implementar piletas o elementos de agua, ¿no? Y también tener en cuenta el tema de la iluminación, pues esta iluminación y en conjunto de todos estos elementos pueden llegar a mejorar el recorrido del espacio, el uso del espacio. Entonces esto también ya lo dice Jan Gehl, ¿no? En su libro La humanización de los espacios urbanos, donde refiere que el uso de los sentidos es un factor necesario en los proyectos. Entonces es importante que empecemos a diseñar teniendo en cuenta la percepción, ¿no? Porque también sabemos que estos elementos o tener en cuenta los sentidos, pues va a facilitar la integración también de aquellas personas que no tienen los 5 sentidos en el momento, ¿no? Porque hay personas que tienen discapacidad. Entonces es importante este diseño y el uso de estos elementos dentro de la arquitectura y del espacio público. Y aquí el diseño universal forma un papel bastante importante, porque es la pieza fundamental que todos los profesionales, tanto los arquitectos como otros especialistas, tengan que conocer para que puedan comprender cuáles son las necesidades de la población minoritaria. Cuando hablamos de población minoritaria nos referimos pues a las mujeres, gestantes, a los niños, a las personas con discapacidad o las personas con movilidad reducida. Y esto es importante porque si nosotros, los arquitectos y los otros profesionales, atendemos o sabemos cuál es el objetivo principal de este diseño universal, vamos a poder dar solución a todo. Regresando un poco a los espacios creativos y saludables, es importante mencionar a la arquitecta Berta Brusilowski también. Esta arquitecta habla acerca de los espacios de relajación, pero también toca un tema importante sobre los edificios vivenciales y terapéuticos del adulto mayor. Esta investigadora, esta arquitecta, pues habla bastante acerca de la arquitectura y el tema del aprendizaje cognitivo, ¿no? De cómo a través de las señales, de la señalización o la comunicación, la accesibilidad en la comunicación, pueda una persona aprender o entender el ambiente donde se va desarrollando. Esto quiere decir también que en un espacio concebido, formulado para el adulto mayor, es importante tener ciertos elementos, ¿no? Porque actualmente en Perú, no he visto muchos casos de que estos espacios dedicados al adulto mayor puedan formularse en un ambiente que sea relajado o en un ambiente que te provoque otras sensaciones más allá de que solo es un espacio donde tengas ahí al adulto mayor, sino que siguen atendiendo la necesidad biológica de la persona, ¿no? Porque en todo este recorrido de la vida, pues van teniendo o va degenerándose el tema cognitivo. Entonces ahí cómo la arquitectura responde a esta necesidad, ¿no? Entonces a través pues de la pintura, de ciertos elementos que te puedan guiar, y es importante acá la señalización, pueda entender el espacio. Un adulto mayor que tiene de repente Alzheimer o inicios de Alzheimer, pueda reconocer cuál es el espacio para ir al baño o por dónde se llega a la zona del comedor. Entonces vamos a un tema de que es fundamental entender cuál es la biología y cómo es el proceso del envejecimiento, ¿no? Para poder dar atención a cada uno de estos temas de la etapa de la vida. Entonces ya les hablaba del diseño universal
y esto lo propuso el arquitecto estadounidense también, Ron Ives, donde habla de los 7 principios y 8 objetivos fundamentales de la accesibilidad universal. Y esto es importante que les mencionaba porque habla sobre tener la facilidad de repente de tener, en el caso de las rampas, de tener menos exigencia en poder usar una rampa, ¿no? Entonces este diseño pues tiene que facilitar este desplazamiento y no tiene que involucrar un esfuerzo mayor a ello. Entonces también cuando hablamos de esto se puede mencionar el tema de hacer uso de los elementos de fácil acceso o de fácil manipulación, como son las manijas de palanca, o el uso también, la igualdad del uso de los espacios, ¿no? Si yo tengo un acceso, igual ese acceso tiene que ser universal, tiene que ser para todos. Entonces, esto es importante porque ¿qué nos va diciendo la norma? ¿Qué nos va diciendo el reglamento? Nosotros que somos arquitectos y que nos basamos en el diseño, nos va diciendo que sigue estos parámetros. Claro, para hacer una determinada edificación seguimos parámetros específicos. Sin embargo, también hay normas que son transversales y que van a ser aplicadas a cada tipología de edificación. Por ejemplo, tenemos la norma a la A010 o la A130 y la A120, ¿no? Que te habla de la accesibilidad universal en las edificaciones. Entonces, esto es importante mencionar porque va a dar pase a cómo vamos atendiendo cada tipo de edificación y con ello las necesidades de cada usuario. Entonces voy a dar pase un poco a Alfredo para que nos comente sobre este punto. Alfredo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Aprovechando un poco lo que decía Vilma, ¿no? El tema de los espacios y qué es lo que significa y qué es lo que nos va transmitiendo, qué es lo que nos va informando. La arquitectura es fundamental en la educación por el tema de que estos espacios son propicios para el desarrollo y el interactuar de los estudiantes, de las personas, de toda la comunidad educativa. Yo quiero partir tomando en consideración algunos arquitectos, como lo es Christopher Alexander, un arquitecto estadounidense, es un representante importante en el ámbito de la arquitectura, y él comentaba y postulaba lo siguiente, ¿no? El entorno debe diseñarse de manera que su uso funcional no genere conflictos entre diferentes actividades del hombre. Y también comentar que mencionaba que un ambiente, un espacio no es aquel que satisface necesidades, sino que es aquel que permite que el hombre satisfaga necesidades por cuenta propia. Si nosotros lo llevamos esto al tema de educación, nosotros necesitamos tener escuela y espacios que posibiliten y puedan permitir que tanto los docentes y los estudiantes, con apoyo de estos espacios, de estos diseños, de estos ambientes, puedan satisfacer sus necesidades educativas. ¿Por qué me baso en esto? Es importante saber que el tema de la educación ha ido innovando constantemente. Por ello que es necesario tener ambientes, espacios adecuados para que estas innovaciones y todos estos cambios que se ha ido desarrollando a través del tiempo en la educación puedan ayudar a que este sistema o este sector mejore y nosotros podamos atender de esta manera las necesidades de los estudiantes. En lo que respecta el entorno, lo que es el entorno es significativo cuando ofrece posibilidades de identificación. Es necesario que
los estudiantes sepan qué es lo que va representando y va informando los espacios educativos. No solamente ellos, sino también el docente. ¿Qué significa? ¿Qué significa y qué sentido guarda las escuelas? Es necesario que ellos se identifiquen y sepan cuál es el sentido de ello. Les pongo un ejemplo. Verdaderamente los estudiantes sienten una armonía, están cómodos en un espacio que no les genera, no les transmite nada, no les genera una motivación especial para que ellos puedan desarrollarse de manera afectiva, de manera social, de manera cognitiva en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues se considera que estos espacios deben ser un factor, deben ser un instrumento para el aprendizaje de ellos. Un ambiente armonioso, un ambiente amigable, va a permitir que estos procesos puedan ayudar, motivar y estimular al estudiante para conseguir todos estos objetivos, estas planificaciones que se va dando en este proceso y en este sistema. Ahora, hay algo muy importante que se debe considerar y vamos a retomar lo que decía Christopher Alexander. El entorno debe diseñarse de manera que su uso sea funcional. Las escuelas deben tener este requisito indispensable. ¿Para qué? Vamos a partir del punto de nuestro sistema educativo. Vamos a recurrir y a considerar cuál es el modelo educativo que nosotros tenemos hoy en día. A finales de los 80, inicio de los 90, el modelo educativo en el Perú ha cambiado. Hemos dejado un modelo constructivista, un modelo conductista y pasar a un modelo constructivista. ¿Correcto? Esto quiere decir que el alumno, de ser simplemente un espectador de este proceso y el docente ser un protagonista exclusivo de la enseñanza, el modelo constructivista exige y permite que el estudiante empiece a ser el protagonista, comienza a ser parte de ese proceso de construcción de conocimientos. Entonces, si estos modelos, estos sistemas, estos modelos educativos han ido transformando, han ido cambiando, es necesario que no solamente cambie esto, es necesario también y importante saber que la arquitectura va a influir, cumple un rol fundamental en la educación. Cumple un rol fundamental en la educación. En el sentido de que si tenemos nosotros espacios que permitan al docente poder innovar, poder utilizar estrategias que permitan mejorar y permita hacer que el estudiante participe activamente, esto necesariamente va a facilitar y va a ser de mucha utilidad para la educación de esos estudiantes. Voy a poner un ejemplo claro. Nosotros sabemos, y muchos de nosotros, como arquitecta me puede dar de ello, es el diseño de las escuelas hoy en día, ¿no? Si nosotros vamos a un colegio, a una escuela en nuestro país, no muy lejano, en Lima, vamos a encontrar que el diseño de las aulas, de los espacios, tienen el mismo formato. Inclusive, hay que tener en cuenta también algo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de arquitectura y diseño, no solamente estamos hablando de medio físico, estamos hablando también de todos los elementos que se consideran y forman parte de este espacio. Si nosotros hablamos de un aula, de una escuela, podemos decir que parte
desde la forma, desde el diseño, en cómo ha sido construido este centro educativo, hasta el mobiliario que forma parte de estos ambientes. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de ello, estas aulas, estos centros educativos, estos espacios, estos ambientes son propicios y ayudan para mejorar y poder implementar nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevos modelos educativos a favor de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Probablemente nosotros veamos algunas limitaciones. Entonces, es necesario que la arquitectura pueda aportar, pueda ser pongámoslo así, un instrumento fundamental para que este tema de la educación pueda cambiar, pueda mejorar, ¿no? Vilma, ¿me decías, vas a comentar algo? Sí, entonces lo que dice Alfredo pues es cierto, ¿no? Porque muchas veces cuando, incluso en los formatos que nos manda el Minedu, nos dice ya, el aula es tanto por tanto, pero no estamos pensando que, o un poco limitando en la parte de del espacio, de la creatividad que se pueda desarrollar en porque hemos hablado de que los espacios tienen que ser multifuncionales o tienen que permitir la adaptabilidad para que se puedan generar otro tipo de función, ¿no? Entonces, incluso desde los mobiliarios. Por ejemplo, en las imágenes de aquí vemos que hay mobiliarios que pues los alumnos lo pueden usar para hacer lecturas o simplemente para reposar, ¿no? Para mientras están en recreo. Y justamente esta concepción también del patio es importante. Alfredo, ayer hemos estado conversando de ello y me comentabas también que el patio era un punto principal para que se puedan ir desarrollando otras habilidades, ¿no? Sí, claro. Nosotros sabemos que el patio es un espacio del centro educativo que no solamente sirve como un espacio recreativo, ¿no?, para juego, sino también es un espacio donde los estudiantes van incorporando conocimientos y también van desarrollando las habilidades sociales, cognitivas, que van a ir asumiendo, ¿no?, e incorporando en las aulas. Es necesario considerar que estos patios deben ser funcionales y deban atender a la necesidad y a los intereses de los estudiantes, ¿no? Nosotros, si podemos evaluar y analizar patios convencionales, ¿no?, en cualquier escuela, vamos a ver que siempre vamos a encontrar el mismo diseño, los mismos objetos, ¿no? Un área donde puede el joven o los estudiantes quizás practicar algún deporte, ¿no?, en específico, fútbol, básquet, pero no encontramos otros ambientes que permitan que otros estudiantes con otro tipo de intereses, con otros tipos de habilidades, con otro tipo de capacidades y destrezas puedan desarrollarlas. Hay que tener algo muy en claro. Los patios deben ser lugares y espacios que permitan complementar y consolidar todas las habilidades y competencias y capacidades que tienen los estudiantes. En ese caso es necesario poder cambiar, ¿no?, este formato, este tipo de diseño, este tipo de arquitectura en las escuelas y en estos espacios muy importantes donde los alumnos sociabilizan, ¿no?, donde interactúan, donde mejoran su convivencia y poder ofrecer por medio de ellos otras alternativas que permitan desarrollar las capacidades que los estudiantes tienen. ¿Por qué no poner un espacio de lectura, poner un espacio donde los pequeños puedan desarrollar y consolidar lo que son sus habilidades de psicometricidad gruesa, psicometricidad fina? Cuando hablo de psicometricidad gruesa, hablamos de ejercicios, por ejemplo, el correr, el saltar, ¿no? Cuando hablo de psicometricidad fina, manipulación, quizás escritura, ¿no?, el pintado. Hay muchos niños que les gusta pintar, no necesariamente correr, jugar y practicar algún deporte en específico.
Entonces, sería ideal poder tener todos estos espacios. Inclusive, ¿por qué no tener huertos, ¿no? Un espacio para que hay por ahí algún estudiante que tenga no sé, esa vocación de poder, o alguna afinidad con las plantas, no sé, pueda también desarrollar esas capacidades. Entonces, como justamente Vilma lo dice, ¿no? Comentábamos el día de ayer, un poco compartiendo algunas experiencias, que es necesario que no solamente en las aulas, estas aulas sean funcionales, multifuncionales, ¿no? Que se presten para que se puedan realizar diferentes actividades, que se presten para que puedan enseñar de diferentes formas. ¿Por qué no hacer teatro en las aulas? Porque estos espacios no puedan servir para enseñar de manera lúdica, ¿no? Algo y se lo comento, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, las aulas de educación inicial y las aulas de educación secundaria a nivel primario son totalmente distintas, ¿no? Son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque estas tienen que responder a una necesidad del niño. Inclusive los servicios, ¿no? Muchos de los servicios, ¿no?, higiénicos están dentro de las aulas de los niños. Obviamente está ambientado de tal forma que se pueda respetar el tema de intimidad y todo ello. Pero ¿por qué estos espacios están dentro, ¿no?, y están muy, muy armonizados? Esto también va a un sentido, ¿no? Un sentido de seguridad, un sentido de seguimiento de los niños, ¿no? Obviamente un pequeño, un niño de 3, 5 años va a necesitar un poco más de cuidado en estos momentos, a comparación de un niño de primaria y secundaria, que no vamos a encontrar obviamente estos servicios, estos espacios, ¿no?, de higiene dentro del aula, sino que va a ser más independiente. Entonces ahí podemos ver cómo se procura que estos espacios donde se van desarrollando de manera cognitiva, de manera afectiva, de un desarrollo corporal de los estudiantes, ¿no?, va a ir respondiendo a esas necesidades. Entonces, de acuerdo a lo que vamos mencionando y lo que nos plantea los arquitectos que ya hemos mencionado, sí, pues, ¿no?, los espacios deben ser aquellos que permitan que el hombre, que la persona, en este caso los estudiantes, los docentes, puedan satisfacer sus necesidades. ¿Qué necesidades tienen los alumnos, los niños y niñas? Bueno, la necesidad de aprender, ¿no?, de mejorar, de adquirir competencias, de adquirir habilidades, de adquirir destrezas, capacidades y conocimiento, de poder interactuar, de poder desarrollar habilidades sociales que les permita en un corto o mediano plazo poder explotar todo ello, ¿no?, en un campo laboral, en la sociedad. Entonces hay que considerar esto, ¿no? Una escuela armoniosa con una arquitectura adecuada va a ser de mucha ayuda para que esta comunidad estudiantil, y cuando hablo de comunidad estudiantil no solamente me estoy refiriendo al docente, no solamente me estoy refiriendo al estudiante, me estoy refiriendo también a los directivos, me estoy refiriendo a las familias y a la sociedad en sí, Entonces, es necesario tener escuelas amigables, es necesario tener escuelas funcionales, es necesario tener ambientes en los colegios, en los centros educativos que permitan la innovación, que permitan la mejora educativa. Si nosotros tenemos estos ambientes funcionales, armoniosos, amigables, seguro que va a ser de mucha ayuda para lograr los objetivos, ¿no?, que se van planteando, planificando y proyectando en este sector educativo. Claro, incluso Gabriel, estos patios que mencionas, también se ve un tipo de segregación, ¿no? Porque muchos de estos patios pues solo tienen la canchita de fútbol y el arco para jugar básquet, y son usados también en su mayor porcentaje por los alumnos varones, ¿no? Entonces, ¿y dónde queda el juego que hacen las niñas? Entonces, creo que hay también unos programas o proyectos de recreo que tienen o que ya empiezan a dar más atención al rol de la mujer o al rol de la niña dentro de estos programas de patio, ¿no? Entonces,
creo que también es un espacio donde pueda ser usado por todos, ¿no? Porque estamos hablando que hay un desarrollo social, hay un desarrollo del aprendizaje a través del juego. Entonces estos espacios, todo lo que se va desarrollando dentro de las instituciones educativas es importante que puedan ser pensados y sentidos, ¿no? Como ya lo mencionaba antes. Ahora también el desarrollo de los espacios de alguna forma también evitan el, el tema del bullying, ¿no? Hablamos de que hay zonas donde se van generando y se pueden tornar violentas, pero si nosotros empezamos teniendo en cuenta el buen diseño, por ejemplo, uno de estos autores mencionaba que se recomienda evitar que las esquinas de los pabellones puedan terminar en una arista, porque no te permite tener un contacto visual directo, ¿no? Entonces él lo que recomendaba es que puedan ser circulares. Entonces, esos también son algunos conceptos de cómo poder evitar espacios de riesgo, ¿no? Espacios que se puedan tornar violentos, espacios que no se tenga el control para tener un adecuado control o seguimiento y minimizar el tema del bullying, ¿no? Porque hemos escuchado en muchas noticias y esto es bastante preocupante. Y parte de ello, nuevamente recalco que el espacio te genera estas conductas. Entonces, Así es. sí, Sí, quiero agregar algo. Justo revisando todo esto, la información que tenía, encontré a un doctor de la Universidad Diego Portales de Chile, ¿no? El nombre es el doctor Sebastián Howard, es un doctor en educación, y él consideraba, ¿no? Inclusive defiende la postura de que el espacio condiciona el aprendizaje y todo lo que se aprenda esté en función al espacio donde se realice y se desarrolle, ¿no? Este proceso. Entonces, podemos, basado en lo que refiere, ¿no? Lo que presenta y lo que propone el doctor Sebastián Howard, es que sí, ¿no? Si nosotros no tenemos espacios diseñados de manera tal que motive, que el estudiante se siente identificado, obviamente esto no va a ser de mucha ayuda para que el estudiante se sienta motivado. Permíteme, Vilma, y no sé si hay en este espacio, en esta reunión, algún docente, pero no sé si ustedes habrán tenido la experiencia de ingresar a aulas de niños de inicial, ¿no? Y tomo mucho esto porque es un gran ejemplo. Si se dan cuenta la manera como ha sido ambientado estas aulas, ¿no? Con dibujos, con diseños, las cosas y los útiles acomodados de tal manera, ¿ah? de tal manera que pueda ser accesible a los estudiantes, ¿no? Entonces, si uno ingresa a un aula diseñada, decorada, ambientada de tal forma, puede eso motivar a que nosotros o los estudiantes puedan tener una iniciativa de enseñanza, ¿no? Justamente ahí comentaba en el chat los colores, que hay una teoría del color también, ¿vale? En la arquitectura, que cada color va representando y te va diciendo algo, ¿no? Te va diciendo algo, porque el tema de la luminosidad también, según la neuroarquitectura, indica, ¿no? que el nivel, ¿no? La distancia que hay entre el techo y el suelo va a condicionar también el tema de concentración, ¿no? de los estudiantes o del individuo, ¿no? Por eso dice, ¿no? Cuando, si el techo es más alto, va a generar mejor la creatividad, ¿no? Si los techos son un poco más bajos, va a ayudar a la concentración. Por eso que nosotros podemos quizá ir a una biblioteca y no vamos a encontrar techos muy altos, ¿no? Entonces, miren cómo puede la arquitectura
influir no solamente en la educación, en el aprendizaje, ¿no? de los estudiantes. Sí, Alfredo. Y José, ¿qué nos puedes decir sobre la democratización de los espacios? Sí, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Buenas noches con todos. He estado de verdad que bastante atento a lo que han estado conversando. Antes que nada quiero agradecer por la invitación que me han cruzado para participar de esta conversación. Me han dejado realmente con muy poco techo para poder hacer mi posición, porque han abordado, creo que con bastante claridad el tema, pero yo voy a abordar durante los minutos siguientes, que espero desarrollar de una manera suficientemente clara para que podamos luego reflexionar al respecto. Se encuentra referido a las condiciones que hacen posible el uso del espacio público en general, ¿no? Sin embargo, no me voy a referir a los usos particulares que pueda desarrollar un individuo específico en atención a sus intereses personales, a sus apetitos o incluso a sus pulsiones, sino que por el contrario, me centraré en este momento en intentar descifrar cuáles son esos componentes sociales que debe tener una ciudad, ¿no? Para que toda persona, residente o visitante, encuentre en ella las condiciones para hacer uso de manera equitativa. Entonces, como en esta reunión participan muchos arquitectos, convengamos como premisa inicial que la ciudad, por su naturaleza, no es un espacio inmutable, sino todo lo contrario. La ciudad se encuentra en permanente movimiento y como consecuencia de ello, en una constante transformación. Y por esto no puede ser entendida como una imagen estática de un espacio físico, sino como un lugar en el que ocurren múltiples y recíprocas interrelaciones, ¿no? Tan diversas como las personas que habitan en él. Ya lo ha dicho Vilma en su exposición, como también Alfredo, ¿no? Entonces, una ciudad está llena tanto de armonías como de contradicciones por parte de las personas que las ocupan. Y así como de concentración y distribución de distintas porciones de poder, de riqueza, ¿no? Es así que las ciudades se encuentran ocupadas por grupos heterogéneos, como son las mujeres, los hombres, las personas que viven en la pobreza, en situación de riesgo ambiental, trabajadores de la economía formal e informal, grupos étnicos, religiosos, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad, niños, jóvenes, ancianos, etc. Y cada uno de ellos tienen iguales derechos a comparecer en la esfera pública, ¿no? Siendo tan diversa la composición de nuestras ciudades, yo creo que cabría hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos o las circunstancias, en todo caso las condiciones, que tienen que presentarse en una ciudad para que permitan a los individuos con trayectorias vitales radicalmente distintas, ¿no? Que tienen convicciones distintas acerca del sentido último de la vida, ¿no? Sin embargo, que puedan de este mismo modo trazarse un plan de vida y perseguirlo cotidianamente, ¿no? Encontrándose ellos en la capacidad de conseguirlo sin que estas diferencias que he señalado anteriormente constituyan un impedimento para tal objeto, ¿no? Esta es la pregunta que se relaciona y que subyace con lo desarrollado por Vilma y por Gabriela hace unos instantes, ¿no? Más aún si tenemos, creo yo, en consideración que son las ciudades las unidades políticas primarias en la conformación de todo país y por ende son el nivel más cercano del gobierno con la persona, ¿no? De la cual surgen las interacciones sociales, por lo que podrían incluso ser concebidas, creo yo, soy un especialista en la materia, pero creo yo que podrían ser incluso concebidas como, o deberían incluso ser concebidas como una extensión de nuestro propio hogar. A mí me parece, para brindar una respuesta inmediata a la pregunta que formulada, ¿no? Y en virtud de ocupar el menor tiempo posible, porque nos hemos extendido un poco, a mí me parece que son 6 los requisitos que debe cumplir una ciudad para que sus habitantes puedan ejercer plenamente sus derechos individuales, ¿no? En igualdad de condiciones, sin las desventajas de ninguna índole que he señalado anteriormente,
son los que paso a desarrollar. Una ciudad debe garantizar que las personas puedan ejercer su ciudadanía. Es decir, que la ciudad se debe construir de modo tal que se brinde a todos sus habitantes la posibilidad de desarrollarse de manera individual y colectiva, así como de participar activamente en la vida política, ¿no?, de la propia ciudad. Debe también reconocer que tanto la ciudad como la vivienda tienen una función social, ¿no?, por lo cual se requiere un adecuado marco regulatorio que permita promover el acceso a la vivienda y el aprovechamiento de la tierra, aplicando para ello criterios de sostenibilidad. Una ciudad debe garantizar también la no discriminación, es decir, que debe brindar a todos sus habitantes la posibilidad de acceder a diversas oportunidades y ejercitarlas plenamente, ¿no? Entonces, yo creo que además debe comprometer debe proteger a las poblaciones vulnerables, ¿no?, catalogadas como vulnerables, y debe comprometer a los sectores productivos a participar en ello, además de generar una economía que permita la sostenibilidad de la misma. Y estas condiciones que he mencionado hace un instante no son obviamente producto de una epifanía mía, sino que son condiciones que forman parte de lo que hoy en día llamamos el derecho a la ciudad, ¿no?, que es en resumen de lo que hemos estado hablando, o de lo que han estado hablando hace unos instantes los expositores que me antecedieron. Y este derecho implica la responsabilidad de todos los habitantes, del gobierno y la sociedad, la ciudadanía, la responsabilidad de ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza pacífica en todos estos lugares donde estamos asentados, que constituyen nuestra ciudad. Es importante lo que mencionaban hace unos instantes, lo que mencionaba Vilma sobre la apropiación del espacio, lo que mencionaba Gabriel, ¿no? Porque aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cierto tipo de función, son en última instancia las personas las que a través de su uso rutinario van dándole una verdadera función y reconstituyendo su significado, dándole un significado distinto. Es decir, que el espacio va mutando con el tiempo, a medida que las personas se apropian de él. Y esto nos lleva inevitablemente, creo, a repensar que en la actualidad siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba hace un rato Gabriel, si siguen vigentes las iniciales condiciones que nos llevaron a diseñar las escuelas tal cual las tenemos desarrolladas hoy en día. Ese modelo educativo en el que el profesor era el ente circunspecto que concentraba el conocimiento, ¿no?, y el alumno era un espectador pasivo, ¿no?, que tenía que aprender lo que el profesor señalaba, ¿no?, sin cuestionamientos incluso, ¿no? Pero hace unos momentos Alfredo señalaba, ¿no?, que nuestro modelo educativo ha venido cambiando muchas veces, pero él señalaba que ha cambiado entre los 80 y los 90 del modelo conductista al modelo conductista. Y entonces ya se aleja de la figura de que el docente es la persona en la que se concentra el conocimiento, sino que son los propios alumnos también a partir de las experiencias, ¿no?, quienes van construyendo y aportando el conocimiento. Y el docente adquiere un rol de modelador, un rol de guía, ¿no? Sigue conservando una figura de autoridad, quien lo podría negar, ¿no? Pero su trabajo estaría más enfocado en la actualidad a conducir la producción del propio conocimiento por parte de los alumnos. En dicha medida, resulta vigente el modelo de escuelas que tenemos en la actualidad, la distribución de los espacios, la forma en la que el profesor permanece pues elevado en un pupitre, en una instancia distinta,
que no permite la interacción de repente por la arquitectura, la interacción entre los propios alumnos, la disposición de las propias carpetas, por ejemplo. Yo creo que es momento de repensar, ¿no? Porque si como ciudadanía estamos buscando construir una sociedad plural, una sociedad justa, una sociedad equitativa, y es precisamente esta sociedad plural, justa y equitativa la que conlleva la democratización del espacio público, el respeto de la diversidad. Entonces, serían las escuelas los principales promotores de formar ciudadanos con visión de inclusión. Luego entonces podría o tendría lugar replantear o por lo menos revisar, ¿no? Qué tan necesaria es esta disposición de centro educativo, ¿no? Que de repente reproduce lo que dijo Foucault en su oportunidad, ¿no? Y que es básicamente una traslación de la fábrica a la escuela, ¿no? En la que suena el timbre para que comas, en la que suena el timbre para que entres al patio, para que salgas del patio. Entonces yo creo que es importante, más allá de todo lo que han señalado los profesionales que me han antecedido, a quienes agradezco porque además lo han hecho con una gran maestría y nos han ilustrado, ¿no? Que la tarea que cada uno de nosotros tengamos es repensar, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos apropiando del espacio? ¿Qué tanto estamos dejando que el espacio se apropie de nosotros? ¿Qué tanto estamos siendo democráticos con el espacio público? ¿Qué tanto estamos haciendo de nuestra parte para que las ciudades puedan ser realmente espacios para todos, ¿no? Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. Gracias, José. Y bien, entonces yo quiero cerrar esto con una frase de la arquitecta Isabel Rosas, que habla que hay una gran diferencia entre proyectar espacios inteligentes y proyectar espacios que generen inteligencia. Entonces, no todo está en la tecnología, ¿no? Sino que volvamos al inicio, de poder diseñar, de concebir estos espacios justamente que te generen esas sensaciones, que te generen aprendizaje. Yo creo que el arquitecto, la arquitecta tiene en sus manos una muy amplia posibilidad de poder mejorar la calidad de vida, la calidad del hábitat de todos nosotros, ¿no? Para que podamos vivir en ambientes sanos, ambientes adecuados, creativos, que permitan mejorar la calidad de vida. Entonces, no solo desde que nacemos, o mejor dicho, desde que nacemos, ¿no? Porque va a ir la mamá, va a dar a luz. Incluso estos espacios también tienen que ser diseñados para que pueda recibir al bebé en las condiciones más agradables y agustas para la mujer. Y bueno, hasta el proceso del envejecimiento. Entonces tenemos un papel bastante importante en el uso del espacio, en el uso del derecho a la ciudad, como ya lo dijo José. Y esto sí, es una responsabilidad de todos, ¿no? Es una responsabilidad de muchos profesionales que debemos de tomar papel en esta tarea. Jackie, ¿quisieras mencionar algo? Sí, chicos, en primer lugar, otra vez agradecerles por la presencia, por los diferentes puntos de vista, ¿no? Tenemos a un arquitecta, un docente, un abogado, son una gran combinación para toda esta exposición que han dado, ¿no? Me gustó mucho el punto de vista de José, ¿no? Sobre una autocrítica, ¿no? O sea, si bien es cierto, los arquitectos nos basamos en el Reglamento Nacional de Edificaciones que nos da las directrices mínimas para diseñar, pero no es tampoco el limitarnos ni hacerlos estrictamente, ¿no? Sino también ser un poco empáticos, ver la antropometría, la funcionalidad y realmente ser críticos y decir lo que dijo José, ¿no? Realmente el docente llega a un dinamismo con el alumno, realmente viene a haber una comunicación, realmente hay un encuentro de conocimientos, o sea, es ir más allá, ¿no?
Ahora, tengo un par de preguntas que han mandado los chicos cuando se han estado inscribiendo, pero también no quisiera limitar que hagan las preguntas en el chat, tanto en Google como en Facebook. Y bueno, nos preguntan, ¿cuál es la responsabilidad del arquitecto con los pueblos originarios? No sé si quisieran comentar, chicos. Bien, la responsabilidad del arquitecto yo creo que es, como ya lo dije, en cualquier situación, en cualquier contexto social, en cualquier contexto del territorio. Siempre vamos a hablar de que el arquitecto tiene una ética, ¿no? Entonces, y esto pues va a dar en igualdad de medida un espacio del otro. Entonces, en estos espacios sí se tendrá que tomar en cuenta también otras condiciones específicas del territorio, ¿no? Por ejemplo, no podrán invadir de repente zonas agrícolas, entonces van a ir tomando aspectos que son relevantes dentro de la conformación, la planificación de la ciudad, ¿no? Porque ya estaríamos interviniendo más allá de del espacio urbano, ¿no? Porque vamos a tener otras consideraciones ambientales, otras consideraciones de los mismos recursos que puedan tener esa zona para poder preservar. Yo creo que vamos a hablar bastante del tema de la ética del profesional para que cuál va a ser la intervención, ¿no?, que va a tomar. Por ejemplo, cuál es la intervención respecto de repente en estas viviendas que se encuentran en los cerros, ¿no? Si ha sido asesorado por algún arquitecto o ingeniero, o sea, ¿cuál es la responsabilidad en poder dar un respaldo para que esa vivienda, ese hábitat, te dé las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Porque vamos a tener a nuestra familia ahí. Entonces, yo creo que vamos más a la ética, vamos a la seguridad que uno como profesional pueda brindar al cliente. Así es. José, si... Chicos, José, Alfredo, Sí, yo creo que la responsabilidad del arquitecto con los pueblos originarios es la misma que la responsabilidad del arquitecto con temas de género, y es la misma que la responsabilidad del arquitecto con temas de desarrollo del plan de ciclo de vida. O sea, un arquitecto diseña el espacio en función de las condiciones, de las características técnicas, climáticas, de la funcionalidad, de la utilización que se le va a dar, pero también lo diseña en base al entorno, a las costumbres, a la cultura, perdón, al lugar donde se va a emplazar. Entiendo que la arquitectura es una ciencia y también un arte, ¿no? Entonces, yo creo que no es una labor solamente respecto de los pueblos originarios, sino el respeto a la profesión, ¿no? Como decía Vilma, de ética, de responsabilidad, ver cuáles son los parámetros que uno tiene para formular su proyecto y desarrollarlo, ¿no? Cierto. Alfredo, ¿quisieras de repente comentar algo más? Sí, simplemente complementar lo que ya ha comentado Vilma y José. Hay una responsabilidad importante, creo, en los arquitectos en poder, de acuerdo a la intervención a estos pueblos, pero creo que hay que respetar mucho el medio geográfico. Tenemos, como decía José, las costumbres, las culturas, los hábitos, ¿no? Todo lo que tenga que ver y que tenga relación con estas personas. Si bien es cierto que nosotros podemos abocarlo quizás al mejorar, ¿no?, estilo de vida, porque también hay que considerar que la arquitectura se encarga de armonizar el espacio donde se habita, ¿no?, donde habitamos, ¿no? Trata de hacerlo lo más habitable posible, más armonioso posible. Considero que basándonos en el principio, lo que hayamos comentado Vilma, ¿no?, en la ética, en la responsabilidad, la profesión, creo que se va a poder ir mejorando y considerando ciertos aspectos que puedan tener un impacto positivo en estos pueblos originarios.
Gracias, Alfredo. Sí, o sea, si bien es cierto, todos cuando en los diferentes colegios profesionales, una vez de colegiarnos, pasamos un curso que es ética profesional, pero a veces también nos cegamos en diferentes partes, hay tentaciones diferentes y a veces eso se va, se olvida, se pierde o quizás se guarda un tiempo y regresa, ¿no? Pero es parte de, y no olvidarnos tampoco el entorno, como dicen, el entorno geográfico, el entorno cultural, rescatarlo, plasmarlo y mantenerlo, ¿no? Porque no va a ser siempre diseñar, edificar o hacer algo en la costa, sierra y selva, ¿no? Va a cambiar siempre de acuerdo a cada una de las localidades. Bueno, chicos, acá le va otra pregunta. Dice, ¿cómo nuestra sociedad puede considerar a la arquitectura como un beneficio en su diario vivir? Bien, yo creo que es importante que cómo la arquitectura puede, no, cómo la persona puede decir que esta arquitectura le da un beneficio. Bueno, para empezar, todo lo que nos rodea es un espacio edificado, ¿no? Si hablamos de la ciudad. Entonces vamos a decir que tú estás viviendo en un espacio físico, entonces pensar cómo es tu vivienda, qué sensación te está dando tu vivienda. Para estudiar, el espacio que tú tienes es el adecuado, te puedes concentrar, puedes esto potenciar tu conocimiento si tienes un mejor ambiente, de repente en la misma decoración o no teniendo muchas cosas, ¿no? Que te puedan generar abrumarte en el entorno o en el espacio. Entonces yo creo que siempre vamos a estar rodeados de arquitectura, porque es la forma en la que nosotros nos involucramos con el hábitat. Entonces, sí, los beneficios, pues, beneficios va a depender de la forma en la que tú percibes el espacio, ¿no? Entonces, si es un ambiente que te da bastante inseguridad, pues entonces no estaríamos hablando que este espacio físico te da algún beneficio. Más bien te da un rechazo al estar ahí, ¿no? Entonces, creo que esto va a depender de las situaciones en las que nos podamos encontrar. Cierto, cierto. Es no generar un rechazo, ¿no? No solo la inclusión social, sino también la inclusión del entorno, ¿no? Sí, y yo creo que esto también lo hemos ido hablando con José, porque hay mucho contraste de un distrito con el otro, ¿no, José? Sí, lamentablemente tenemos como sociedad la idea de que para cuando uno surge y progresa pasa de un distrito a otro, ¿no? Cuando en realidad lo que deberíamos hacer, las autoridades deberían hacer, es que cada distrito sea al final el reflejo de un mismo país, ¿no? O sea, no es lo ideal que uno tenga que llegar de un distrito A a un distrito B para tener seguridad, para tener calidad en pieza pública, para tener calidad en jardines. En realidad lo ideal es que en todos los distritos tú tengas jardines adecuados, áreas verdes, un eficiente sistema de recojo de basura, tengas un eficiente sistema de gestión de residuos, ¿no? Nos hemos acostumbrado como sociedad, creo que a la migración, y eso en realidad es desvincularnos de la ciudad, ¿no? O sea, el apropiarse de la ciudad también pasa por la ciudadanía, por exigir a nuestras autoridades que nos den los servicios de calidad que todos necesitamos y merecemos, ¿no? Claro, sin ir muy lejos, ahora en las noticias que han salido que van a derrumbar el muro límite en estos distritos, ¿no? Creo que es San Juan de Miraflores, no recuerdo bien, que es... El muro de la vergüenza. Ahí está, el muro de la vergüenza, ¿no? O sea, en cuestión de centímetros cambia, ¿no? El contexto del distrito. A un distrito, pues, que no sé si decir que hay mayor organización, de repente mayor nivel de tributación, a comparación del otro, ¿no? Pero al mayor final... planificación de repente, ¿no? También, ¿no? No sé si decir mayores recursos, pero al final debería ser cada distrito, pues, el reflejo unificado, ¿no? Lamentablemente no se puede.
y la gente pues decide, ¿no? O sea, y también es una división social, pienso, ¿ah? No solamente de esto, ¿no? Es una división social que es como comprarte un iPhone y un Android, ¿no? Compras una clase social. Yo tengo un Android. Yo tengo un pero, iPhone. pero cuando tú le pones el apellido, ¿no? O sea, yo detesto, discúlpame, detesto esto de la vivienda con apellido, ¿no? La vivienda social. O sea, ¿por qué lo social tiene que ser, no sé, barato o de mala calidad, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? O sea, la vivienda debe tener la mayor calidad, la mayor estética y sobre todo en los lugares donde viven personas con menos recursos, el derecho a la estética urbana, a la belleza, ¿no? O sea, yo pienso que deberíamos invertir en que en esos lugares hayan jardines más hermosos, parques más bonitos, ¿no? Porque lo que decían Gabriel y Lima, ¿no? Sobre los colores, la forma en la que el entorno condiciona tu comportamiento también, ¿no? Si te deprime o te alegra el día, ¿no? Entonces, yo creo que es labor no solamente de los arquitectos, pero sí en gran medida de los arquitectos. Y de todos en general, ¿no? Pero es que ustedes tienen pues el arte en las venas, creo yo, ¿no? Es una profesión que yo respeto mucho. Entonces, es que sabes qué, perdón, te voy a hacer un corte ahí. Si bien es cierto, la profesión del arquitecto demanda ciertos lineamientos para diseñar, tener conceptos, pero al final también depende mucho de la administración pública y quién lo encabeza. Si de repente los gobernantes no dicen o no racionan, digamos, cómo va a ser, de repente se haga un plan de desarrollo urbano y el reglamento me dice que tengo que tener un porcentaje de áreas verdes, un porcentaje de otros usos, un porcentaje de salud, un porcentaje de educación, y al final digo, prefiero pagar en dinero para omitir parques de entorno y congregación social a cambio de tener peajes, ¿no? Que me van a generar más ingresos. O digo, ya en esta zona no voy a poner un colegio porque los vecinos dicen que hace mucho ruido y prefiero poner, no sé, otra cosa, ¿no? O al final de la gestión, donde todos los alcaldes o gobiernos regionales se olvidan de algo, no pagan la luz, no pagan el agua y no pueden regar las áreas verdes. Entonces al final es una gestión también pública. Yo creo que ya para no ser mala voy a decir que es una culpa compartida profesional. Sí, es verdad, es una culpa compartida profesional, ¿no? Tenemos cada uno una cuota de responsabilidad. Así es. Bueno chicos, acá va una última pregunta para que estemos un poco frescos. Dice, de acuerdo a lo expuesto, ¿qué tanto avanzará la inclusión social en los próximos años? Yo creo que el tema de la inclusión va a ir en la medida de que se vayan formulando estos proyectos que tengan estas características, ¿no? Ya hemos hablado del diseño universal, hemos hablado de que hay normas específicas que son transversales, como la 120 es transversal para todas las edificaciones. Bueno, pero caso curioso, solo en vivienda llega el apartado de las áreas comunes. Sin embargo, esto va a avanzar a medida de que el profesional lo plantee, ¿no? A que el profesional le dé la aprobación en la municipalidad, a que el profesional en el momento de la supervisión pueda advertir de que hay alguna falta y después, cuando ya se entregue el proyecto, pues de que el profesional le dé la conformidad. Entonces son varias etapas que se van desarrollando desde el privado, desde la formulación del proyecto hasta la revisión del expediente, ¿no? Entonces, ¿qué es la etapa municipal? Entonces, yo creo que esto va a ir avanzando a medida de que justamente el profesional tome conciencia y también la persona que le dé el visto, ¿no? Porque puede ser arquitecto o ingeniero, puedes tener otra profesión. Sin embargo, si es que no sabe que hay un tema de obligación, pues esto no avanza. O de repente también se cambian los proyectos por algunos otros intereses. Entonces, bueno, sigue habiendo el tema de la responsabilidad compartida. Y también el tema de la inclusión parte por cambiar el chip, ¿no? Cambiar de que
de que es tarea de todos, es poder tomar conciencia cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales, cada uno de los habitantes, de que es necesario tener el tema de la inclusión porque hablamos de la igualdad de derechos. Entonces, ya José lo expuso, hay muchos tipos de, somos muy diversos, ¿no? Entonces, esta diversidad, pues, dentro de este espacio debe de ser igual para todos. Yo me quedo con lo último que dijo Vilma. Yo creo que vamos a avanzar en inclusión en la medida en que cada uno de nosotros haga su trabajo, en que cada uno de nosotros se comprometa a tener una mejor ciudad, se comprometa a administrar mejor de manera colectiva su barrio, a vincularse, a participar de las actividades de manera comunal, de manera asociada o de manera individual, ¿no? Comencemos a segregar nuestra propia basura, a pintar nuestra fachada, ¿no? A apropiarnos de nuestro espacio, ¿no? O sea, el sentir la calle muy ajena, ¿no? Muy distante, en realidad lo que hace es distanciarnos más del resto, ¿no? Yo creo que partiendo por ahí, yo entiendo que los profesionales están haciendo su trabajo, van a seguir haciendo su trabajo, algunos con errores, algunos con grandes aciertos, pero en la medida en que nosotros tomemos la decisión firme de avanzar hacia el cierre de brechas y hacia la inclusión, lo vamos a lograr, ¿no? No esperar que venga un tercero y nos lleve de la mano, sino que avancemos nosotros derechamente hacia ese objetivo. Gracias, José. Es totalmente cierto. Creo que con todo lo que los tres han mencionado el día de hoy, de los diferentes puntos de vista, tanto profesionales como personales, yo creo que podríamos decir que al final la sociedad, las infraestructuras están como están, no solamente por los profesionales participativos, sino también por uno mismo como un usuario, ¿no? Que a veces no sé si somos ajenos, no nos involucramos, no queremos hacer más ruido o qué, pero al final solamente es el reflejo de las pocas acciones que se han tomado, ¿no? Espero que de verdad, con todo lo que mencionan, lo que han dicho de las diferentes normas, que es tan importante, o sea, dentro de las personas que han estado asistiendo, que he estado leyendo algunos comentarios que han puesto, es que realmente es tener desde la ética hasta un concepto personal muy importante. Espero que después de esto todos pongamos un poco más el granito de arena en pensando desde nuestras viviendas, ¿no? Como dijo bien, segregando, clasificando, pedir a nuestras entidades municipales, ¿no? Que al final yo puedo en mi casa clasificar mis derechos biológicos, papel, plásticos, y al final el botadero va a ir todo junto, ¿no? Como en los hospitales, ¿no? Me hacen clasificación de desechos biológicos contaminantes, pero al final todo termina uno solo, ¿no? Entonces, es también, vuelvo a reiterarlo, quizás no sea bueno, pero es importante también la gestión, ¿no? Gracias, chicos, de verdad, por esta charla que ha estado de verdad súper interesante. Ha superado mis expectativas, ¿no? Pensé que iba a ser algo como que de repente un conversatorio, pero realmente la base técnica es muy importante, ¿no? Quisiera también leerles un poco de lo que los chicos han estado mencionando en el chat, ¿no? Ángel Tandaipan, que dice, bueno, nosotros los arquitectos debemos colocarnos dentro de cada ambiente o espacio generado, teniendo en cuenta cómo será la movilización y trayectoria del ambiente, como también parte de la funcionalidad del espacio, ¿no? La doctora Berta dice que de casualidad entró a esta conferencia, pero está muy contenta con todo lo expuesto, está muy satisfecha y quiere decir también que son fantásticos. Asumo que es para ustedes tres, ¿no? Que es muy diferente cómo percibió los espacios, el impacto de los espacios y cada desarrollo de cada espacio público integrado, ¿no? Y bueno, también menciona que son muy buenas las directivas, principios y vinculantes correctivos de una sociedad participativa. Que esto es cierto, ¿no? Si no es cierto, vamos desde la ética, pero la sociedad es participativa y todos somos partes de la sociedad. Muchas gracias, Vilma, Alfredo, José. Realmente ha sido muy fructífero y creo que estamos todos los asistentes de acuerdo de que esta charla ha sido muy, muy genial, ¿no? Esperemos contar con una versión 2 de repente
más allá del punto de vista de vivienda, sociocultural. Hay muchas formas de ver la inclusión y también ser parte de esto, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, Vilma, o sea, Alfredo, de repente. Sí, creo que para complementar lo que han mencionado, y yo sí considero y defiendo la idea de que la concientización, primero personal y después colectiva, va a ayudar a que tengamos una sociedad y quizás una ciudad más accesible y amigable, ¿no? Todo parte de uno mismo, si es cierto, hay un tema de ética como pilar, el modo de vida, pero creo que esto también responde a la diversidad cultural que tenemos, ¿no? Y mientras nosotros podamos saber convivir con esta diversidad, ¿no? Creo que vamos a poder partir en una sola idea y saber que lo importante que es no solamente saber convivir, ¿no?, como sociedad, sino tener una ciudad, un espacio, un medio físico que nos permita vivir en una armonía, no solamente social, sino también en un medio ambiente muy armonioso. Entonces, yo sí considero que la concientización va a ser en todos los sectores, ojo, en todos los sectores, en todas las áreas. Podemos hablar de empleabilidad, podemos hablar de accesibilidad, podemos hablar de educación, de todo, pero creo que el concientizar y saber la importancia de tener una mejora va a ser fundamental para tener de acá a corto o mediano plazo una ciudad y una sociedad más amigable. Sí, entonces yo agradecida, Jackie, por la invitación nuevamente, y espero sí también que haya una parte 2. Y igual que Alfredo y José, el tema de la participación ciudadana es bastante importante, ¿no? Yo creo que ya la nueva gestión tiene que ir pensando de qué forma va a ir planificando, pero esta planificación tiene que tomar en cuenta los diversos actores. Entonces yo creo que es tarea de todos y bueno, harta chamba la que viene. Me suena mucho a defensa civil, tarea de todo, pero es cierto. Así es. Listo. Sí, muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por su participación. Son el mejor público que hemos tenido esta noche. Me suena a estrella de rock. No, de hecho que sí. Gracias a todos los que están presentes. Bueno, de verdad, comparto todo el pensamiento que han puesto en el chat. De verdad, chicos, los tres son fantásticos. Me encanta la combinación, todo el fruto que han logrado en esta exposición. De verdad. Muchas gracias, chicos, y espero verlos en una próxima oportunidad. Ya estaremos coordinando de repente para una versión 2. Me encantaría mucho, estoy segura que los demás también. Y bueno, justo quiero también aprovechar, ya que Vilma al principio de la charla mencionó a la arquitecta que estudió neurocirugía y accesibilidad, la arquitecta Berta de España. Nos va a acompañar también en una próxima charla, y como va a ser horario internacional, va a ser un poquito más temprano, así que les voy a avisar con tiempo a los que están participando para que pidan permiso en el trabajo. Espero, chicos, que participen porque de verdad va a estar muy interesante y creo que el tema que han expuesto hoy día liga bastante. Así que gracias Alfredo, gracias José, gracias Vilma, un saludo a todos, a los de siempre, y muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, chicos. Gracias.